de Nusa llegó a Sudáfrica. Estamos adentro del Parque Nacional Kruger, ese lugar al que todo amante de los animales alguna vez deseó venir. Y hoy te voy a mostrar un poco cómo es visitar todo este parque nacional, o una parte, porque si quisiéramos recorrer todo necesito mucho tiempo, pero sobre todo te voy a contar cómo se puede visitar esto de una forma muy barata, muy gasolera, alojándote en los lugares más baratos, haciendo todo por tu cuenta, y también compararlo con esas opciones que quizás son más caras en precio, con mucho más lujo, con distintos servicios y demás. Así que hoy hay no solo mucha data de esa que por ahí te ayuda a planificar tus vacaciones, sino también muchas imágenes de animales lindos que ya mismo empezamos a recorrer. Antes de empezar me gustaría hacer un comentario. Sé que es un video largo, más de 40 minutos, yo no suelo hacer videos así, pero créeme que este video vale la pena un montón, especialmente si estás pensando en irte de vacaciones a Sudáfrica, porque tiene data que hasta acá no había encontrado en ningún lado en YouTube. Bueno, y acá estamos en el camping donde nos estuvimos quedando, en el campamento. Estamos en Skukuza, se llama este campamento, y es el campamento más grande de los 12 campamentos que hay adentro del Kruger National Park. Nosotros nos estuvimos quedando en estos que son unos bungalows, unas cabañas, son unos espacios para 2 y hay para 4 personas también, pero debo decirte que están muy bien equipados y son muy cómodos, porque adentro de estos bungalows tenés absolutamente todo lo que necesitas, todos los platos, todos los vasos, también te dan las toallas, te dan los cubiertos, te dan absolutamente todo, y la verdad que he dormido una noche fantástica. No dormí mucho porque todavía me estoy acomodando con el tema del reloj y cambio de horario, pero el tiempo que dormí y el tiempo que estuve acostado fue perfecto. La verdad que súper recomendable, y también recomendable porque esta es una de las formas más baratas de poder visitar este Kruger National Park. Mira, te pongo en contexto. Una cabaña como esto, un bungalow como esto para 2 personas está entre 80, 90 y 110, 120 dólares. Eso depende de cuál es el camping y también depende de las comodidades que tiene. Por ejemplo, si tiene cocina como tiene este, si el baño lo tiene adentro o afuera, y también obviamente depende de la época en la que venís, porque nosotros vinimos ahora en agosto, que es la temporada alta de verdad, es el momento en el que más gente viene en el año. Quizás si planeas para otro momento del año esto te sale un poco menos, quizá enero, febrero, que por ahí es más temporada baja, por ahí pagás la mitad, pero en líneas generales es una de las formas más baratas de poder visitarlo. Obviamente también hay algunos que son más tipo casa, que están del otro lado, esas ya son más grandes, tienen 2 habitaciones y demás. También hay lugar para si venís con casa rodante, por ejemplo, también hay lugar si vas a estar en carpa, así que son muchas de las comodidades que te ofrece o opciones que te ofrece este campamento y que está bueno aprovecharlo. Por eso yo quería hacer este video, para mostrarte que en esta zona es tan grande y son tantas las opciones que hay una opción para cada bolsillo. Y este que tenemos acá es nuestro bungalow, el bungalow número 52, el que estamos dejando ahora, que te tiro un detalle. Ayer cuando llegamos a la tarde teníamos las toallas ahí en el piso, así que nada, un detalle divertido que nos llevamos para el recuerdo. Esto que ves atrás mío es una de las claves si vas a hacer safaris autoguiados, si te vas a mover en tu propio auto. Esto se llama sighting boards y es un lugar en los cuales la gente viene y pone con unos imancitos de colores cuáles de los 5 grandes animales de que hay acá adentro del Kruger National Park han visto y en qué lugares los han visto. Entonces eso ayuda a que vos, por ejemplo, si vas a salir ahora, vengas, te des una vuelta por esto, que está lleno, en todos lados hay de estos, y veas dónde están los animales de vuelta. Esto lo hacen o lo completan, digamos, la gente y los mismos guías de los safaris, que bueno, si tienen buena onda vienen y te comparten la información. Y hablando de safari, vos me ves vestido así, pero este día de hoy no arrancó acá tranquilo tomando un café, sino que arrancó allá por las 5 de la mañana haciendo nuestro primer safari guiado. Y eso fue más o menos así. Buenos días, 4:42 de la mañana y estamos yendo rumbo al primer safari de los guiados que vamos a hacer. No está haciendo tanto frío, está haciendo 10 grados, yo pensé que iba a ser mucho peor. No dormimos mucho a la noche porque todavía tenemos esto del cambio de horario. Ahora vamos al primer safari, que va a ser un safari diurno, al amanecer. Así que eso está buenísimo porque dicen que se ven muchos animales que por ahí estuvieron durmiendo en las rutas durante la noche y demás. Así que veremos qué suerte tenemos. No somos los únicos por lo que veo. Hay un auto adelante que también está yendo hacia el punto de encuentro, que es en la entrada del camping donde estamos. Así que hacia allá vamos y vamos a ver qué suerte tenemos en este primer safari. Cada uno de estos campings adentro del Parque Nacional ofrecen 3 safaris y el primero es el que arranca a las 5 de la mañana y es ese el que nos vamos a tomar ahora. Nos subimos a este camión con mi cara de qué frío, por favor. Al final sí que hacía frío, pero bueno, el camión es uno como este, que te lo muestro de día para que lo puedas ver. Cada camión carga a 25 personas y normalmente salen de a 2, y a su vez a cada uno de los lados eligen a una persona de cada uno de los lados y le dan una linterna
interna para que junto con el chofer vayan buscando los animales. El chofer que además hace las veces de guía. Y apenas salimos del camping, lo que encontramos fue esto: una hiena con su cachorro, un cachorro que debería tener no más de 2 meses, porque los cachorros cuando son bien chiquitos todavía son de color negro y después toman ese color atigrado como el que puedes ver en las hienas adultas. Y mientras las imágenes van corriendo, yo te voy a ir contando algunos datos sobre estos safaris que hicimos adentro del Kruger National Park. Todos los safaris que hicimos son comprados a través de la propia web de Parques Nacionales y son servicios brindados por Parques Nacionales, digamos, o sea, por el propio estado, obviamente con un costo adicional. Ese costo adicional va entre los 30 y 50 dólares dependiendo de si el safari es el del amanecer, el del mediodía o el de la noche, y a su vez obviamente dependiendo del momento del año. Estos safaris tienen de bueno de que salen a partir de las 5 de la mañana, una hora antes de que abra el parque, porque el parque abre para el público en general a las 6 de la mañana, entonces te permite salir antes que todo el mundo y empezar a recorrer el parque con un chofer que a su vez va haciendo las veces de guía y te va contando, por ejemplo, que estos leones estaban yendo a encontrarse con su madre o que los cuervos estaban comiendo un animal que mataron hace algunos días unos leones. Y toda esa es data que si no la hicieras con un guía, o sea, si no la obtuvieras desde un guía, no la podrías obtener porque obviamente vos venís de visita. Los guías hacen esto todos los días de su vida, entonces tienen un conocimiento espectacular y te ayudan a entender no solo el animal en sí, sino la situación en las cuales esos animales pueden estar, porque están realmente preparados para entender la situación en la que ese animal se encuentra y a su vez para traducir toda esa información a simples turistas como nosotros que estábamos de visita por este Kruger National Park. Y mientras yo te hablo acá, al lado del río que pasa adentro de este campamento, lo que podés ver ahí atrás mío es un hipopótamo, porque sí, es muy común encontrarse todo tipo de estas especies en este lugar. Obviamente, estamos en su hábitat donde hay que estar si querés verlos. Pero vine acá para contarte también todo lo que ofrece este campamento, más allá del alojamiento, porque sí, a mí también me sorprendió y te lo cuento porque la verdad que cuando buscábamos videos en YouTube de cómo era venir acá y demás, no lo encontré en ningún lado. Este lugar tiene una proveeduría, un supermercadito, poné el nombre que quieras, que la verdad la palabra supermercadito me queda así de chiquita. Porque si bien vos podés encontrar quizá todo lo que necesitas para salir del paso, como por ejemplo comprar para comer o tenés para hacerte un sándwich, también podés comprar, obviamente, que bebidas. Tiene una heladera de cerveza de esa que vos te metés adentro y caminás, una locura, o sea, todo a un nivel bastante alto. Yo sé que estoy hablando del campamento más grande de todos los que hay, voy a ir a recorrer algunos de los del resto también, quizá en este mismo video, pero de ese lugar me sorprendió, como te digo, todo lo que podés comprar. También tenés un montón de lo que son souvenirs y esas cosas para regalo o para llevarte vos a tu casa. También tienen cosas que quizá te olvidaste de comprar, como pueden ser binoculares o cosas para, digamos, para las salidas de safari. Todo ese tipo de cosas las tenés acá adentro también y la verdad que a mí me sorprendió. Yo te soy honesto, me traje algunas provisiones de la parte de afuera pensando que acá adentro mucho no iba a encontrar, pero no, nada que ver. Me encontré que hasta en este lugar hay una casa de cambio, hay una estación de servicio de Total también, que es enorme, inmensa, y obviamente respecto al camping también tiene 2 restaurantes, 2 piletas, un spa, también tiene 2 lugares para hacer takeaway, para pedir comida y llevarte ya sea por fuera del campamento o incluso para comer donde estás quedándote. O sea que hay un montón de cosas que la verdad a mí me sorprende de un lugar así. También estos lugares se usan mucho como picnic o lugar para pasar el día, porque mientras vos estás circulando por las rutas no podés bajarte de tu auto de ninguna manera. Entonces, bueno, la gente usa estos lugares para parar para comer, obviamente para ir al baño, estirar un poco las piernas y demás. Así que nada, esas son algunas de las cosas que podés encontrar en alguno de los campings como estos. La verdad, para mí, súper recomendable. Y 2 datos más que quiero sumarte. El primero, recién dimos una vuelta por toda la parte nueva, digamos, donde están los otros tipos de alojamientos que te mencionaba hace un ratito en el video. Un nivel, realmente lo que está creciendo esto es tremendo. En este momento, cuando nosotros estamos, no hay un lugar vacío. Nosotros, en algunos de los que estamos, reservamos el último bungalow disponible en enero de este 2025. Estamos grabando el video en agosto, o sea que en enero reservamos lo último para no quedarnos sin espacio. Todo eso se reserva a través de la web oficial, que te la voy a dejar abajo por si querés reservar, por ejemplo, o mismo si querés chusmear cómo son los precios de este lugar. Y hablando de precios, lo otro que te quería decir es que nos sorprendió lo barato que es comer en los restaurantes, incluso acá dentro del parque. Por ejemplo, este restaurante en el que estuvimos ayer, que está justo acá arriba mío y que tiene toda la vista de este río y que anoche se escuchaban el ruido de los animales de una forma tremenda, 2 personas bien comidas, gastamos 27 dólares para comer el día de ayer. En eso incluimos vino y cerveza, además de la comida. En la tarde de ese primer día nosotros
nosotros seguimos viaje y a partir de ahí manejamos durante toda la tarde recorriendo gran parte de la parte sur del Kruger National Park para seguir hacia el siguiente camping, que en unos minutos lo vas a ver, quédate tranquilo. Sí te quiero contar que nosotros dormimos en 3 campings diferentes de los 12 campings o campgrounds que tiene el Kruger National Park, que en total tiene 350 kilómetros de largo por casi 90 kilómetros de ancho. Es decir que es un parque enorme y mientras lo vas recorriendo te vas encontrando con cosas como estas jirafas, que nosotros la encontramos acá en un camino alternativo de ripio, pero que normalmente también las podés encontrar en las partes asfaltadas. Y te puedo asegurar que cuando ves una jirafa de este tamaño, a no más de 3, 4, 5 metros tuyos, porque te puedo asegurar que en cámara parece más lejos, pero no estábamos a más de 5 metros, realmente te sentís muy pequeño. Y hablando de pequeño, de camino al siguiente camping, nos encontramos justo antes de llegar unos pocos kilómetros con estos leones bebés. Te voy a dejar con el audio en crudo para que veas y sientas conmigo lo que fue pasar por al lado de estos leones bebés. Prestale atención por favor a la mirada del segundo leoncito cuando pasa por al lado nuestro. Mirá cómo nos mira de reojo, mirá el color de esos ojos. Bueno, ahora estamos en nuestro día 2 de campamento y nos mudamos de campamento porque ahora estamos en Satara, que es más hacia el norte respecto a, al camping anterior. Acá llegamos anoche, llegamos muy de noche y nos fuimos hoy a la mañana también muy de noche porque arrancamos a las 4:30 de la mañana para estar en la puerta del camping a las 6, que es el momento en el que abren y te dejan acceder a la ruta, digamos, para que vos puedas salir a recorrer otra vez. Esa salida de las 6 de la mañana la hicimos solos en nuestro auto, igual que ayer a la tarde después del safari que hicimos al amanecer. También estuvimos todo el día dando vueltas con el auto. Vos podés dar vuelta con tu auto por dentro del parque entre las 6 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde. Normalmente, por ejemplo, los campamentos cierran a las 5:30 de la tarde y las puertas del parque, si es que vos no te alojás adentro del parque, cierran a las 6 de la tarde. Así que ese dato lo tenés que tener en cuenta si vos querés hacer los safaris por tu cuenta. También tenés que tener en cuenta que en las rutas asfaltadas las máximas son de 50 kilómetros por hora y que la gente realmente lo respeta. Entonces nosotros lo estamos haciendo a mucho menos, 30, 40 kilómetros. Importante y algo que recomiendo si van a hacer safari autoguiado, este mapita del Kruger, este mapa, te lo venden acá en la puerta, sale 180 de moneda local, que son los RAN, que son no sé cuántos dólares, te voy a poner acá abajo cuántos dólares son, pero más allá del mapita que tiene todos los animales que podés ver y qué sé yo, que a su vez te da la posibilidad como de ir marcándolos a medida que los vas viendo, son un montón, ojalá veamos el 10% de todo lo que hay acá. Lo que tiene de bueno esto también es que trae a su vez, bueno, la imagen de todos los camping, de todos los campamentos que hay acá adentro, y lo más importante para mí, te trae el mapa, que ya lo voy a encontrar, está por acá, el mapa bien al detalle de todas las rutas. Acá estamos nosotros en Satara, las rojas son las rutas asfaltadas, las amarillas son las rutas que son de tierra, digamos, en ambas podés circular y a su vez, bueno, obviamente te dice acá, como cualquier mapa, entre punto y punto cuántos kilómetros tenés. Esto está buenísimo, es muy barato, además te queda como recuerdo, está en español, en inglés, en francés, en lo que vos quieras, pero nada, esas son algunas de las recomendaciones que podemos hacer respecto a los safaris autoguiados. Ahora nos volvimos, porque si bien salimos 6 de la mañana, volvimos acá para tomar un café, una parada técnica, porque estamos volviendo hacia el sur, hacia el último de los campamentos en el que nos vamos a quedar, que se llama Lower Sabi. Hacia allá es que vamos ahora, lo vamos a hacer por alguna ruta alternativa para no repetir rutas y a su vez ver si encontramos algo. Pero, mientras tanto, te dejo con algunas imágenes de lo que fue esta mañana. Te aseguro que hubo encuentros de esos que realmente te ponen la piel de gallina. Pará, antes de las imágenes, me olvidé contarte qué onda el campamento, el camping cómo era el lugar. Bueno, la realidad es que el lugar donde nos quedamos era prácticamente igual al bungalow, a la casa anterior en la cual dormimos, igual así redonda, todo igual. La única diferencia era que esta no tenía cocina, en esta en particular en la que nosotros nos alojamos, sí tenía una heladera que la tenía afuera, pero no tenías la posibilidad de cocinar, aunque el lugar sí tiene como cocinas comunes para que si querés puedas, cocinarte. El lugar es mucho más chico que el anterior, igual el anterior, como te había dicho, es el más grande de los 12 que hay acá adentro, es el más grande de todos, así todo tiene un montón de servicios, también tiene el mismo restaurante, o sea, evidentemente el restaurante que está acá es como una cadena que está en los 12 campamentos,
En ese restaurante ayer, por ejemplo, comimos 2 hamburguesas para llevar con 2 cervezas, obviamente las hamburguesas con papas fritas como siempre, y gastamos $13 las dos con las 2 cervezas. O sea, muy barato incluso comer acá adentro. Vos sabés, en estos lugares tranquilamente te podrían arrancar la cabeza porque no tenés absolutamente nada alrededor. O sea, o comprás acá o te traes de afuera o se acabó porque no tenés mucho más. Así que en ese sentido es como un mini del anterior y suponemos que al que vamos hoy va a ser más o menos lo mismo, pero bueno, lo vamos a ver hoy. Como te contaba recién, esa mañana habíamos tenido algunos encuentros bastante importantes y no hablaba de los monos, sino que hay una parte sobre el río Olifants en la cual hay un puente que dice que vos ahí sí podés bajarte a tu propio riesgo. Bueno, en ese puente yo me tomé estas fotos que ves acá con esta cara de boludo y ni bien pegamos la vuelta, estoy manejando y veo así pasar por el costado de mi ojo 4 leonas saliendo a la ruta, que son estas que ves acá. Vamos a analizar esto en detalle. Obviamente cuando vi a las 4 leonas volví a dar la vuelta en dirección hacia el puente. Como podés ver acá, los leones estos, las leonas, están a no más de 100 metros del puente donde ves esos autos detenidos, porque la gente estaba abajo, como ahí decía, a su propio riesgo. Yo no sé si vos sabías que en las manadas de leones son las leonas las que se encargan de cazar. Bueno, mirá la mirada que clavan estas leonas sobre la gente que estaba parada en el puente en el momento en el que salen a la ruta. O sea, claramente esas personas que estaban ahí tranquilamente podrían haber sido atacadas por estas leonas, pero no lo fueron porque claramente ese día las leonas no tenían la necesidad de cazar. Muchas veces los leones dejan pasar a sus presas porque no tienen hambre, no tienen la necesidad de cazar. Muchas veces no, muchas veces los cazan igual y los dejan ocultos hasta que tienen hambre. Así que por eso hay que tener mucho cuidado, incluso en las áreas en las que te podés bajar. Hay que tener mucho cuidado y siempre estar alerta porque no dejas de estar en un lugar donde este tipo de animales pueden aparecer. Lindo encuentro, ¿no? Bueno, y lo bueno de poder hacer el safari por tu cuenta, con tu auto, es justamente esto, que por ahí te mandás por caminos en los cuales los tours no se mandan, o los safaris, digamos, guiados no se mandan. La realidad es que eso depende mucho del guía que hace el tour. Por ejemplo, nosotros hicimos hasta acá uno solo de los guiados y en ese que hicimos guiado, la persona se mandó por algunos caminos de tierra y algunos caminos asfaltados. En este momento son 1:30 de la tarde, estamos en pleno día, hace mucho calor, entonces algunos animales, como los leones, por ejemplo, suelen no estar afuera, pero otros animales, como las cebras y las jirafas, sí están, incluso elefantes también, así que hemos visto algunos en este tramito de tierra que estamos haciendo y quería aprovechar para hablarte del tema del alquiler del auto. Bueno, te cuento. Nosotros por esta camioneta, que es una Ford Everest, o sea, lo más grande que te puede alquilar una compañía acá en Sudáfrica, pagamos $800 total por los 6 días y nosotros lo sacamos con nuestra tarjeta de crédito, que tiene a su vez, si vos pagás el auto con su tarjeta, te incluye un montón de coberturas de seguro y demás, entonces te evitas sacar coberturas de seguro adicional. Pero nosotros sacamos esto porque, bueno, habíamos leído por ahí que era mejor tener una camioneta alta para poder observar mejor a los animales, lo cual no te voy a decir que no es verdad, es cierto, obviamente, cuanto más alto mejor los ves, pero hay animales que los vas a ver estés donde estés. O sea, si estás en un auto chico, a un elefante lo ves igual. Lo que por ahí te puede ayudar esto es a ver algún animal que por ahí está un poco más lejos. Fíjate, voy a parar acá como para que te des una idea, pero hay como unos pastizales muy altos, entonces quizá algunos animales que están un poco más lejos, como ese ñu que por ahí llegás a ver allá, no sé si llegás, pero bueno, quizá desde un auto se te complica un poco más verlo. ¿Es necesario sacar una camioneta de este tamaño? No, mi respuesta es no, para nada. Si tenés la chance y si te gusta como a mí, dale para adelante, pero un auto normal, chico, arranca más o menos en 250, 300 rand por día, que te voy a dejar acá abajo más o menos cuántos dólares son, y hablamos siempre de autos automáticos, no manuales, porque acá tenés que tener en cuenta, y ahí va el primer aviso si querés, estamos manejando de la derecha, como ves, o sea, estamos manejando del otro lado, con lo cual, si vos tuvieras un auto manual, nunca vi un manual, o sea, nunca manejé un manual de la derecha, pero tengo entendido que los cambios entran igual, o sea, la primera es hacia la izquierda, como pasa cuando manejas del lado izquierdo, o sea, tiene un montón de complicaciones que en cambio con una caja automática vos te olvidás. Si te animás a un manual, desde los más chicos, arrancan más o menos en 140, 150 rand por día, que son estos dólares por día, o sea, es muy, muy barato, pero yo te diría que vayas a un automático. De vuelta, el automático más barato arranca en 200, 250 rand por día, si no me acuerdo mal, porque lo saqué hace mucho. Y si te da el presupuesto para irte a algo más arriba, tipo una SUV, tipo Corolla Cross, que acá se ven un montón, bueno, esas están más o menos 400, 450 rand por día. Los caminos no están mal, están bien. Obviamente acá estamos en un camino de piedra, entonces vas a notar que se mueve y demás, pero no hay pozos, o sea, este camino tranquilamente lo podría haber hecho con mi Fiesta Kinetic que tenía en Argentina, el cual me cansé de meterlo en los serruchos de la Patagonia, por ejemplo,
ejemplo, acá para mi fiesta sería una fiesta justamente. Ni hablar de las rutas asfaltadas, todas están muy bien. Así que de vuelta, una camioneta de este tamaño quizá no es necesaria, pero cuanto más levantado te puedas ir en tu presupuesto, o sea, cuanto más arriba puedas ir según tu presupuesto, para mí va a ser mejor. Y venimos de parar en dos lugares que lo pudimos hacer gracias a poder hacer esto del safari por nuestra cuenta. El primero es un lugar que hay un montón en todo el circuito, que tienen este loguito que figura por acá. Bueno, ese loguito lo que te dice es que es un lugar que está como escondido, entonces de ahí podés tener vistas a cosas que de otra forma no podrías tener. Por ejemplo, este que fuimos recién era un lugar para ver pájaros, pero a su vez, como estaban al lado de un río, en ese lugar había cocodrilos de unos tamaños increíbles, te voy a ir dejando imágenes para que veas, pero también, además de los cocodrilos, estaban los hipopótamos por allá al fondo. Nada, estuvimos como media hora, 40 minutos en ese lugar, la verdad, increíble, súper recomendado. Si ves ese tipo de lugares así y venís acá, bueno, dale para adelante, date una vueltita a ver qué te parece. En ese lugar podés bajarte, porque acordate que en el parque no podés bajar en muchos lados, solo en los lugares en los que se te permite, que generalmente son los campings o ese tipo de lugares así. Y otra cosa más, de ahí nos fuimos a un área de picnic que estaba cerquita, un par de kilómetros nomás, y en el cual teníamos unas vistas tremendas también. Y también hay muchas de esas áreas de picnic durante el recorrido, incluso por fuera de los campamentos, lo cual te permite parar a comer en un lugar tranquilo, seguro, porque ahí también podés bajar del auto. De hecho, eso arriba tenía una especie de mirador que estaba buenísimo y tenías unas vistas tremendas de toda la sabana y también se veían animales de ahí. Así que, en fin, esto un poco de cómo es el tema de alquilar autos, si conviene o no conviene. Para mí siempre conviene, pero bueno, todavía nos falta hacer la segunda parte, que ya la vamos a ver más adelante, que es la parte de quedarnos en un hotel un poco más arriba, un poco más, vos me entendés, y ver qué pasa con el safari que nos van a ofrecer ellos. Bueno, estamos en el día 3. Hemos iniciado el día 3 o el campamento número 3 en realidad, porque ya no sé cuántos días llevamos de vacaciones, porque con el cambio de horario y demás uno pierde un poco la cuenta, pero estamos en Lower Sabi. Para mí, la verdad, a diferencia de lo que había dicho en mi comentario anterior, sin dudas el mejor de los campamentos, de los 3 campamentos en los que vamos a estar acá adentro. ¿Por qué? Porque mirá lo que es este lugar, o sea, este es el restaurante, estamos al lado del río en el restaurante. Anoche cuando llegamos, comimos acá afuera también y se escuchaban de allá enfrente los elefantes. De hecho, a la noche, mientras estábamos durmiendo, escuchaba a los animales gritar del otro lado del río, o sea, una cosa increíble. Obviamente también tiene como sus casas, estas sí son formato más casa, no tan redonda como las otras, y la verdad debo decirte, igual de cómodas, igual de limpias, igual de todo, también igual de equipada que el resto, incluso hasta con rallador de queso, o sea, realmente absolutamente todo lo que necesitas para quedarte si querés 10-15 días en este campamento. Acá, como te digo, está el restaurante que tiene una carta distinta y es una carta, te diría, digna de un bar de Palermo en Buenos Aires o un bar de New York, me animo a decir, porque no solo la parte de café, por ejemplo, que ahora estamos desayunando, son las 9 de la mañana, sino también toda la parte para cenar es increíble. Como te digo, son las 9, estamos desayunando, esta mañana hicimos otro safari guiado por nosotros, digamos, otro auto safari, digamos, salimos a las 6 de la mañana, apenas abrió el parque. Al principio fue medio una decepción, está bueno salir primero porque nada, ves, por ahí te encontrás algo en la ruta, no nos pasó, pero sí encontramos en el camino hienas y después cuando volvíamos para el camping para desayunar, encontramos un león que claramente algo estaba buscando y me parece que era yo, porque ese león se me vino encima, básicamente, un león grande estamos hablando, no un león bebé. Bueno, ese león, nada, me vio y se vino encima y después obviamente me pasó por al lado, si no, no estaría grabando este video. Una banda. Te cagaste todo. No, por la duda.
Anoche también hicimos un safari nocturno que desgraciadamente no encontramos leones, pero sí encontramos un grupo de hienas, obviamente elefantes, obviamente hipopótamos, un montón de otros animales, pero tampoco hubo tanta actividad en el safari nocturno que fue de 2 horas. Eso pasa con los safaris. A veces encontrás un montón de cosas, a veces no. A veces vas por tu cuenta y encontrás todo, a veces pasás horas manejando con el auto para encontrar no mucho más que alguna jirafa o un montón de impalas dando vuelta. ¿Qué sigue el día de hoy? Un poco más de safari con el auto en lo que resta del día, y mañana, que es nuestro último día en el campamento, vamos a hacer otro safari por la mañana y después ya nos vamos para la segunda parte, que vamos a ir a la reserva Timbavati, a este hotel que te digo que es un poco más de lujo. Quédate tranquilo que ya te voy a contar todo y ya vamos a comparar todo, pero bueno, de a poco vamos a seguir disfrutando un poco de estas vacaciones y espero que vos estés disfrutando de este video desde el Kruger National Park acá en Sudáfrica, un lugar, la verdad, imperdible. Después de este desayuno de campeones, podemos decir, con estos cafés que estaban espectaculares junto con estos omelets que para qué te voy a contar, nos fuimos al cartel a mirar qué animales se habían visto durante la mañana y a partir de ahí arrancamos a manejar. Debo contarte que ese fue el día de los elefantes y las cebras. Habremos visto tranquilamente 500, 600 elefantes solo ese día. En el total del viaje creo que había más de 1000 elefantes, pero tranquilísimo, y alrededor de también 400, 500 cebras, incluso algunas muy cercanas, como vas a ver ahora mismo. Debo decirte que uno maneja muchísimo cuando hace los recorridos por su cuenta, porque bueno, si vos querés aprovechar todo el día, el parque para el público en general abre a las 6 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde. Si a eso le sumás quizá alguno de los safaris guiados que hiciste en la mañana, por ahí arrancaste a las 5 de la mañana, volviste a las 8, agarraste tu auto y saliste. O sea que si querés aprovechar el día a pleno, como hacíamos nosotros, la verdad que estás tranquilamente 12 horas dando vueltas por ahí, quizás paras un poco para comer, pero normalmente entre 8, 10, 12 horas te la vas a pasar recorriendo. Y recién te hablaba de las cebras. Bueno, así las encontramos. Encontramos grupos de por ahí 80, 100 cebras que se formaban así de a 3 y después aprendimos que se forman así porque de esa forma controlan a 360 grados lo que pasa alrededor de ellas. Entonces es una forma de controlar y avisarse entre ellas, si querés, que están tranquilos o que algún otro animal está viniendo. Esas son las cosas que vas aprendiendo a medida que vas recorriendo y que los guías te van contando, o mismo que vos vas preguntando, así como también aprendí que los hipopótamos durante el día están en el agua porque sus pieles son muy sensibles, y durante la noche es que normalmente te los encontrás caminando. Como te decía, elefantes vimos un montón. Mirá todos estos elefantes cruzando, mirá esos elefantes bebé cruzando también. Iban todos hacia el río en esta oportunidad, y al lado del río ese día tranquilamente encontramos más de 300, 400, 500 elefantes así en manada, en familia, disfrutando, pasando el día y nosotros deleitándonos con estas imágenes que la verdad en cámara parece que están más lejos de lo que realmente sucedió. En persona esto no nos pasó a más de 4 o 5 metros. Y de esta forma íbamos cerrando la primera etapa de este viaje, porque volvimos esa noche a Lower Sabi, al mismo campamento. Tuvimos que cambiar de casa en el medio porque no conseguimos 2 noches consecutivas en la misma casa. Mirá el nivel de demanda que había. Pero bueno, volvimos a Lower Sabi, como te decía. A la mañana siguiente ya salimos del parque para ir hacia la reserva donde vamos a pasar la segunda parte de las vacaciones. Esta primera parte del viaje, después de 4 días manejando por adentro del parque, nos despedía con esta imagen de la hiena dándole a amamantar a su cachorro, que la verdad una locura. De ahí manejamos hacia el ingreso a la reserva Timbavati, donde vamos a ver la segunda parte de este video. En ese ingreso a la reserva hay un aeropuerto chiquitito al que llegan compañías aéreas locales, y también está la rentadora que nos permite devolver la camioneta ahí. En este estado hemos devuelto la camioneta, hago el audio en off porque este video se escucha horrible, así que por eso te cuento que ahí devolvimos la camioneta y desde ahí el hotel mismo nos fue a buscar, nos hizo el ingreso a lo que va a ser la segunda parte de este video, y prepárate para vivir una real experiencia de lujo que empieza más o menos así. Bueno, así como me ves, pareciera que estoy grabando en el medio de la sabana. Y sí, debo decirte que es verdad, que estoy en el medio de la sabana, pero que además estoy en el nuevo hotel en el que nos vamos a quedar las 4 noches que siguen. Porque como te dije, nos veníamos a un hotel de recontra lujo. Porque esto donde estamos es un hotel no sé a cuántos kilómetros de la civilización. Y es un hotel que está pegado al Kruger, pero sin separación. O sea, pegado al parque, pero sin ningún tipo de separación. Y es un hotel 5 estrellas, que en un ratito te voy a contar cuánto nos salió la noche. Pero antes de eso, te
quiero mostrar lo que es. Mira, todo eso que ves para allá, esta habitación nuestra es la última habitación de la reserva. O sea que todo lo que ves para allá en esta reserva privada es básicamente lugares a los que vienen los elefantes o los distintos animales, pero te hablaba de elefante porque podés ver ahí derecho la caca de elefante, porque ¿qué pasa? Como podés ver acá, hay una pileta. ¿Y qué es lo que pasa normalmente? Los elefantes vienen a esta pileta a tomar agua, o sea que tenemos la chance de ver elefantes mientras estamos adentro durmiendo quizá. Bueno, acá tenemos la mesa exterior obviamente, también tenemos nuestras dos reposeras con nuestras dos toallas como si nos quisiéramos meter a la pileta, pero lo mejor viene ahora. Bienvenidos a nuestra habitación en este hotel, que la verdad jamás en mi vida estuve en un lugar que me hayan tratado como esto, porque esta es la habitación, pero la recepción que nos hicieron es tan buena como este hotel. Nos esperaron en la entrada con un traguito como este, por eso me ves en la mano con este trago que es un spritz de piña, así que esto es lo que estoy disfrutando por ahora. Cuando llegamos todas nuestras valijas ya estaban esperándonos por acá. Este quilombito lo hicimos nosotros recién, ahí está la funda de los micrófonos y qué sé yo. Y mirá, nos dejaron acá una postal que nos da la bienvenida al hotel, 2 botellitas de agua para que nos llevemos al safari y recarguemos, cada una con nuestro nombre. Acá está la nuestra, calculo que esto después te lo podés llevar, así que será un recuerdito también. La cama, ¿no? Mirá lo que es esto, el nivel de lujo. O sea, en mi perra vida pensé que iba a estar en un lugar así. Este teléfono que tenemos por acá es un teléfono al cual tenemos que usar, y mucho, porque durante la noche hay que llamar a un guardia para que nos venga y nos acompañe para ir hasta la entrada, porque estamos a más o menos 200 metros de la entrada y obviamente hay animales acá. Esto no tiene ningún tipo de reja, entonces tranquilamente podríamos tener un león afuera. Cuestión que para cualquier movimiento que querramos hacer a partir de que se hace de noche, hay que llamar a una persona para que nos escolte hasta adelante. Después, si venís por acá atrás mío tenés la ducha, una de las dos duchas, ya te voy a mostrar la otra, pero lo que tengo por acá es todo una parte de café y demás, que obviamente te lo reponen. Esto es un hotel 5 estrellas que es, digamos, es como un all inclusive. Es un all inclusive, de hecho, todo está incluido en el hotel. Todo el frigobar está incluido. Esto para la clase media es un montón, o sea, puedo agarrarme todas las cocas que quiera de ahí abajo, todas las cocas, y están todas incluidas. Si a mitad de la noche me dan ganas de tomarme uno de estos mini amarulas, tranquilamente lo puedo hacer porque ya lo pagué, lo cual es un montón. Está todo incluido. Acá tenemos nuestras salidas de baño, digamos, las dos, y obviamente nuestras pantuflas digno de un hotel de 5 estrellas, junto con alguna manta adicional, un placarcito. Por acá tenemos la doble bacha, y te hablaba recién de que tenemos 2 duchas. ¿Por qué? Porque tenemos una ducha exterior que está cerrada, pero ahí la abro. Ahí vamos. Tenemos una ducha acá afuera. O sea que vos te podés duchar acá abajo mientras allá atrás tenés quizá a un elefante mirándote cómo te lavas el pelo, por decir algo. Esto es un poco lo que uno puede encontrar en un hotel 5 estrellas de este tamaño. A ver, por acá está también. Bueno, esto no es nada del otro mundo, simplemente el inodoro y no mucho más. ¿Qué nos esperan acá adentro? No acá dentro de donde está el inodoro, sino acá dentro del hotel. 4 noches que nos vamos a quedar. Vamos a hacer 2 safaris por día. Lo bueno de esto es que es una reserva. Al ser una reserva no hay ningún tipo de ruta. Ellos conocen los espacios acá adentro y te llevan en 2 safaris de 3 horas cada uno a poder recorrer toda la reserva y encontrar, ellos dicen, absolutamente todos los animales. O sea que hasta acá, por ejemplo, no vimos rinoceronte, no vimos chita, no vimos leopardo. Ellos dicen que saben dónde están y que los van a ir a buscar con nosotros, y por lo que hemos visto en Google y en Instagram y qué sé yo, parece que es real. Así que vamos a ver qué pasa. Por lo pronto voy a desencillar un poquito, que en 20 minutos sale el primer safari con este hotel. El hotel donde nos quedamos se llama Simbavati River Lodge y está en la reserva Timbavati. Es realmente un hotel 5 estrellas, no solo por lo que el hotel ofrece, sino también por la experiencia que te brinda. De hecho, tiene 4.9 estrellas en Google con más de 200 reviews. Y también te quiero presentar a Clement, nuestro guía y conductor de este camión, digamos, de safari, y a Daniel, que es quien va sentado en el capot, que es el tracker. Es quien va mirando el piso, leyendo las huellas y viendo dónde van a estar los animales. Tan solo 20 minutos después de haber empezado el safari, mirá a la distancia a la que teníamos a este león enorme con esa melena, que así todo es un león joven, por lo que nos decían. Esta gente tiene una experiencia increíble. Fueron artífices fundamentales de que nuestro tiempo en la reserva haya sido increíble, y a su vez nos acompañaron o nos ayudaron a ver a todos los animales que nos faltaban. Incluso con ellos pudimos ver wild dogs, perros salvajes, animal que está más que en peligro en extinción. No quedan más de 4000 en toda África, y ellos nos contaban que es muy raro verlo, pero ellos, gracias
gracias a lo que conocen el terreno, a la lectura que hacen del piso y las huellas, lograron encontrarlos. La verdad que el hotel es increíble, la comida que te ofrecen es espectacular, incluso en noche por medio tenés como asado, digamos, ahí abajo, que te preparan un asado muy parecido al asado argentino realmente, pero además de la comida y todo, lo que hacen para poder encontrar a estos animales es increíble, porque la reserva Timbavati tiene 45.000 hectáreas y ellos no tienen forma de saber dónde están los animales más allá de la lectura que hacen del piso y el conocimiento de las áreas. Por tanto, su experiencia es vital y te puedo asegurar que no defraudan. Y como te spoileaba hace unos minutos, los elefantes que habían prometido o que habíamos visto en realidad en las historias de Instagram del hotel, por ejemplo, aparecieron y vinieron a comer y tomar agua de nuestra pileta. Pero no vino un elefante, ni dos, ni tres. Tuvimos elefantes durante más de 1 hora y media pasando y pasando y pasando durante todo ese tiempo. Los elefantes venían, tomaban agua, nos miraban, comían un poco y seguían. Y la realidad es que cuando fui viendo esas cosas y un montón de otras cosas más que te voy a ir contando, me di cuenta que este hotel merece un capítulo exclusivo, un video exclusivo para contarte la experiencia al 100%. Destaco que este hotel en particular, y no muchos otros, pero sí hay algunos más, están adentro de la reserva Timbavati, pero no tienen ninguna división con el Kruger National Park, como te decía hace unos minutos. Eso hace que los animales vayan y vengan del Kruger National Park a la reserva todo el tiempo. Hay otros hoteles 5 estrellas en la zona que están cercados, entonces los animales que tienen adentro los vas a ver sí o sí, es básicamente como un gran zoológico, pero no dejan de ser animales encerrados. En este caso no, es 100% abierto, por tanto los animales tienen libertad total para entrar y salir. Y así que mientras estaba en el hotel, esta y un montón de otras cosas más me obligaron a pensar en hacer un segundo episodio para contarte exclusivamente cómo es la experiencia en un hotel de este estilo al 100%, al máximo detalle, como vos sabés que a mí me gustan explicar las cosas. Quizá en este momento me estás queriendo matar porque te prometí una comparativa al principio que creo yo que te está llevando un gran pantallazo de la primera parte, probablemente como no hayas encontrado en YouTube hasta este momento, y también te está llevando una buena introducción de lo que es la segunda parte y la experiencia en un hotel de lujo, en una reserva increíble, con guías que no solo nacieron ahí, sino que también tienen estudios universitarios que validan toda la experiencia que tienen. Y la verdad que todo eso es lo que te voy a contar en el próximo video que va a salir la semana que viene, y ahí vas a poder ver al 100% todo lo que la verdad hoy no te puedo contar porque mira el tiempo que lleva este video y me quedan un montón de cosas más por contar. Bueno, ya llevamos 3 días en este hotel, hoy es nuestro día 4 y mañana nos vamos a ir. La verdad, yo pensaba hacer todo en un solo video, pero la cantidad de cosas que me encontré en este lodge, en este hotel, me superaron, entonces estoy preparando un video nuevo para que veas exactamente cómo es la experiencia en este hotel, desde que te levantás hasta que te vas a dormir. Ese video lo voy a estar publicando la semana que viene, así que si querés ver bien al detalle cómo es el tema de la vida en este hotel, qué actividades tienen y demás, te invito a que si no estás suscrito te suscribas, que active la campanita y obviamente la semana que viene lo vas a poder ver. Pero obviamente para cerrar este video quiero dejarte también alguna información respecto a comparar un poco lo que hicimos cuando hicimos el safari por nuestra cuenta dentro del Kruger en los campamentos con un poco lo de este hotel. Si hablamos de lo que es la infraestructura, obviamente es distinta. El campamento tenía una infraestructura pensada para alguien que va de camping, digamos, pero a un nivel muy bueno, y obviamente acá la infraestructura es espectacular. O sea, las habitaciones están muy bien hechas, la calidad de todo es increíble, tiene unos espacios en común tremendos y todo tiene un punto en común, que es primero disfrutar del contacto con el aire libre, segundo el tema de que los animales están dando vueltas todo el tiempo. En estos 3 días que estuvimos, o que ya llevamos acá, 3-4 días, tuvimos desde leones tratando de cazar en la noche acá afuera, nosotros durmiendo, escuchando los leones afuera, elefantes que nos pasan por acá todo el tiempo y que toman agua de esta pileta. En ese punto, una experiencia increíble. Realmente creo yo que vale la pena lo que uno paga. Ya me olvidé lo que grabé el otro día cuando llegué con la habitación, porque sí, voy grabando a medida que voy viviendo las cosas y las tengo un poco en claro para contártelas, pero si lo dije lo vuelvo a repetir, y si no, te lo digo ahora. Nosotros pagamos $1.400 por noche en este hotel. Sé que no es el hotel más barato del mundo, pero también sé que para lo que te ofrece, el precio-calidad es imposible de igualar, te diría, porque hay hoteles que te ofrecen esto mismo en la zona por $4 o $5.000. Obviamente, dentro de todo lo que te ofrecen están los guías con los que haces los safaris, y aprovecho para hablar de eso también, el tema de los safaris, cómo son. Bueno, en el otro, como vimos, tenés tour a la mañana y el tour a la noche, hay uno al mediodía también si lo querés hacer. Estás adentro de un camión que es mucho más grande, carga entre 20 y 25 personas. Acá la experiencia es distinta, es un poco más privada si querés, porque nosotros tenemos el mismo grupo de gente que va todos los días en un camión, tanto a la mañana como a la tarde, porque son 2 safaris por día, uno que arranca a las 6 de la mañana y otro que arranca
arranca a las 3:30. Los 2 safaris duran 3 horas y en tu camión va un conductor y un tracker, que es la persona que va sentada en el capot del auto, digamos, o del camión, y que va viendo y marcando dónde están los animales. Porque sí, a pesar de lo que muchos piensan, tanto en el Kruger como acá, nadie sabe dónde están los animales. Los animales están libres y es tarea de ellos ir a buscarlos. Obviamente, ¿cómo lo hacen? Bueno, comunicándose por radio con otros guías de otros hoteles también, y también algo muy importante, leyendo el piso y viendo dónde están las huellas para, bueno, hacer el seguimiento de esas huellas con los animales. La experiencia que tienen es tremenda, es indescriptible, saben absolutamente todo de todos y se adelantan muchísimo a lo que puede llegar a pasar o a dónde pueden llegar a estar los animales en base a otras cosas que ven. Es indescriptible todo lo que saben y esa experiencia le da un condimento distinto al momento de acercarte a un animal. Primero porque hay animales que honestamente después de haber manejado 4 o 5 días nos costó un montón encontrar. Ejemplo, los leones. Los leones que vimos fueron o porque estaban en la ruta, aparecieron en la ruta, o porque algún otro camión de los que están más altos de lo del safari lo han encontrado, pero los leones están escondidos a una altura en la cual se confunden con el pasto, y eso que estamos en invierno y el pasto no está muy alto. Bueno, cuando venís a un lugar como este, a los animales los ves sí o sí. Nosotros llevamos 4 días más o menos acá y ya vimos a los 5 grandes y vimos un montón de animales más. Y eso también lo que tiene es que cuando ellos se acercan al animal, tienen una explicación de por qué el animal está ahí, de qué es lo que está haciendo. A todas las preguntas ellos te las responden. O sea, tienen muchísima información que te van dando que cuando lo haces por tu cuenta no tenés, o que mismo cuando haces el safari adentro del Kruger, bueno, no digo que los guías del Kruger no lo tengan, pero sí lo que te puede pasar es que al no encontrar al león, bueno, vos no le puedes hacer preguntas sobre el león, por ejemplo, o se las puedes hacer, pero así en el aire. O sea, cuando vos estás frente al animal te empiezan a surgir un montón de preguntas, que esas son las posibilidades que te da poder estar a una distancia de 1 metro quizá de un león. O incluso como ayer que estuvimos a 2 metros de 3 leonas que estaban comiendo lo que habían cazado ese día. O sea, cosas que son muy, muy difíciles de superar. Sentís que los tenés a la mano para acariciarlos, cosa que obviamente no hacemos ni hay que hacer, pero bueno, eso es, creo yo, la gran ventaja de estos safaris respecto a los safaris que hicimos en el Kruger. Pero acordate que si bien te estoy dejando algunas imágenes, todo esto lo vamos a ver más en profundidad en el video de la semana que viene, porque créeme que tengo un montón de cosas más para contar sobre esta experiencia en sí, por la que creo que valen cada uno de los centavos. Obviamente este hotel no me pagó un peso para venir, tuvimos que pagar todo nuestro bolsillo, y tampoco quiero que me lo paguen. O sea, lo único que quiero es llevarte a vos esta idea de cómo es este hotel, pero a su vez lo que quisiera contarte es que esta no es la única forma de venir a Sudáfrica. Yo te diría que si vos te gusta la experiencia o tenés la idea de venir a Sudáfrica, vengas como puedas. Si realmente podés venir a la otra experiencia, vení a hacerla porque te va a parecer increíble. La mayoría de la gente obviamente hace esa experiencia y te resulta fascinante. La idea de estar manejando y que te aparezcan leones, jirafas, elefantes, cebras, es algo único, realmente único. Y a su vez no es algo caro, porque acordate los precios que hablábamos de las habitaciones, 80, 100, 120 dólares. Alquilar una camioneta grande me salió durante una semana 800 dólares, pero un auto chico te puede salir la mitad. Entonces, si a eso solo le sumás lo que gastás para comer, que 2 personas por día gastan entre 30 y 40 dólares por día para comer, y a eso le sumás el ticket de avión, te das cuenta que no es un viaje muy, muy caro ni muy imposible de hacer. Y esto de vuelta, adentro del Parque Kruger. Afuera en la ciudad, si vos venís a Johannesburgo o a Ciudad del Cabo, que es donde estamos yendo ahora, todo el mundo nos dice que las cosas son todavía más baratas. Obviamente, si tenés la posibilidad de hacerte una escapada a un resort de estos, no te voy a decir que no lo hagas porque vale la pena a cada segundo. Pero si vos podés venir, aunque sea a lo otro, dale para adelante porque vas a salir súper, súper contento de tu experiencia por Sudáfrica. Y algo que no dije, y con esto ahora sí cierro, porque como ves tengo un montón de data, el nivel de atención, el nivel de servicio, tanto en el parque como acá, es increíble. La verdad que es muy, muy cálida la recepción de toda la gente que tuvimos, tanto acá como en el parque, de los guías, de la gente que trabaja en los hospedajes, todos con buena onda, tirando de la buena, deseándote que veas a todos los animales que querés, consultándote al final del día qué animales viste, qué animales no, incluso dándote sugerencias de dónde podés ir a ver tal animal y demás. La verdad que es espectacular y eso hace que, bueno, te sume a la experiencia de cómo fue este viaje por acá, por el Kruger National Park. Nosotros nos estamos yendo mañana para Ciudad del Cabo. La semana que viene, acordate que vas a tener el video hablando exclusivamente de este resort, un día completo, punto por punto. Te aseguro que no te va a defraudar ese video, pero bueno, no quería despedirme sin contarte esta parte también como para comparar con lo otro. Acordate de darle un me gusta a este video, acordate de dejar un comentario ahí abajo contándome qué te pareció esta comparativa, cómo viste la experiencia de hacerlo por tu cuenta y cómo ves la experiencia de hacerlo en este video. Sé que quizá esta última parte te puede dejar con gusto a poco, pero créeme que con el video de la semana que viene vamos a complementar esto de una forma tremenda. Así que de vuelta, gracias por estar ahí. Like, comentario, compartir con alguien que por ahí está pensando en irse a Sudáfrica o venir acá al Kruger National Park de vacaciones. Me parece que este video le puede servir mucho, 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 porque tiene data que hasta este momento nosotros cuando armamos el viaje
no lo habíamos encontrado. Este viaje lo pensamos durante mucho tiempo, lo empezamos a pensar en 2018, juntamos mucho para poder venir hasta acá y hoy estamos acá y no quería dejar de compartirlo con vos. Así que gracias por haber estado ahí. Me tengo que ir al safari de la tarde, que es en 20 minutos. Nos vemos la próxima.